8 horas con 13 minutos. Damos la bienvenida al profesor de la Universidad Central del Ecuador, el sociólogo Mario Hunda. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre el punto al cual ha llegado la campaña electoral. Nos encontramos a solamente 20 días de las elecciones, 16 días prácticos de campaña electoral. Recordamos con todo lo que estamos viendo el libro que lanzó Vargas Llosa, La civilización del espectáculo, en el cual hablaba sobre la creciente frivolización que ha ido tomando la sociedad contemporánea, y de esto no escapa el proceso electoral de Ecuador. Hemos visto a candidatos fumando derivados de marihuana, a otros mostrando sus actividades culinarias, a Yacu Pérez jugando vóley en Chone, y así por el orden, mientras poco se conoce sobre proyectos más serios de varios de los candidatos. Como acabábamos de hablar con un distinguido juez hace pocos instantes, desconocemos por lo menos qué piensan sobre uno de los organismos o funciones del Estado que tanto ha dado que hablar, que usualmente cosecha críticas ciudadanas, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuál es su opinión, sociólogo Hunda, sobre esta campaña electoral que estamos viviendo y que pronto llegará a su final? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, apenas empezamos la campaña, ya estamos llegando al final de la campaña. Esto por los tiempos que por un lado marca la ley y por otro lado ha determinado el Consejo Nacional Electoral, que marca una campaña corta. Los problemas de una campaña corta son que no existe el tiempo suficiente para que los candidatos puedan ponerse en contacto con los posibles votantes y explicar de manera adecuada y detenida sus propuestas. No hay tiempo para hacer un recorrido por las diversas provincias, las diversas ciudades. Los recorridos son cortos, y de este modo se ha priorizado una campaña basada en el impacto del show, en el impacto visual, en el impacto del momento, lo cual es lamentablemente consecuencia de los tiempos cortos disponibles para la campaña. Pero adicionalmente a esta limitación temporal, nosotros tenemos una limitación propositiva por parte de los candidatos. Es decir que, como usted bien decía hace un rato, no encontramos en los candidatos propuestas que enfrenten las problemáticas fundamentales del país. De esta manera, ambas cosas conspiran contra la calidad de la campaña. Pero esto no es todo, ¿no? Porque, como sabemos, probablemente por tratarse de un periodo presidencial muy corto, el que va a venir luego de las elecciones, el siguiente presidente tendrá tal vez 1 año y medio, un poquito más, de gobierno, no se presentaron aquellas candidaturas que se consideraban fuertes naturalmente dentro de la discusión política ecuatoriana precedente. Esto hizo que se trate de candidatos poco conocidos, con poca trayectoria, por lo tanto con poco contacto previo con la población, con poco contacto previo con los partidos políticos que finalmente terminan auspiciándolos. Y esto desmejora nuevamente la calidad del proceso electoral. En fin, nosotros tenemos una de las campañas más aburridas, más sosas de los últimos periodos. Y no parece ser que en el poco tiempo que queda esta situación vaya a cambiar de alguna manera. ¿Cómo ve usted el otro aspecto sumamente preocupante de Ecuador, ese ingrediente que se ha vuelto parte también del acontecer político, la violencia?
Bueno, ese es uno de los problemas más serios que tampoco ha sido motivo de debate y discusión suficiente. Estamos recién en el momento en que nos sorprendemos y nos alarmamos, nos atemorizamos, en algunos casos hasta nos aterrorizamos si es que golpea un poco cerca la violencia, pero no hay todavía una discusión profunda como para entender exactamente de qué se trata. Nosotros tenemos ahora una violencia que no solamente que tiene una presencia mucho mayor en términos cuantitativos, la cifra de homicidios se ha triplicado este año respecto al año anterior, por ejemplo. Sino que se trata de una violencia de otro tipo. Ya no es la simple violencia delincuencial, que ya era terrible en sí misma, sino que ahora tenemos esta violencia vinculada al narcotráfico, que plantea unas condiciones y unos retos para la sociedad que la sociedad todavía no está mirando adecuadamente, ¿no? Nos quedamos con el número de muertos por sicariato, nos quedamos con el número de muertos en las masacres carcelarias, pero no hacemos conciencia de cómo el narcotráfico ha penetrado en la sociedad ecuatoriana, tanto en la economía, cuanto en la sociedad, cuanto en la política. De esta manera, yo creo que el problema de la violencia hasta el momento está en el punto del asombro y del temor y lamentablemente de los juegos demagógicos de ofrecer soluciones violentas y rápidas a un problema que, como nosotros tendríamos ocasión de ver si miramos atentamente ejemplos de otros países como Colombia, como México, no se solucionan de esa manera. Mario, muy buenos días. ¿Podemos creer que a estas alturas el discurso de los candidatos se ha agotado? En los primeros días de la campaña, aunque no oficial, uno de los temas más potentes precisamente era el tema de la seguridad. Ahora lo único que vemos es pequeñas respuestas de acciones que se supone implementarán en caso de llegar a la presidencia de la República, pero como decía, una respuesta a los hechos que se van suscitando en el país. Lo más reciente, lo que pasó en la penitenciaría del Litoral, lo que pasó en Esmeraldas y cómo toda esta violencia se ha trasladado a las calles. Y la pregunta es cuánto realmente este tema o esta problemática va a incidir en la toma de decisiones de los ecuatorianos y de las ecuatorianas en esta campaña, que ya tú mismo nos diste algunas luces de cómo se está desarrollando, pero respecto de las propuestas y de los discursos, que a mi manera de ver es como que ya se les agotó el discurso a los candidatos, y podríamos creer que más allá de que no hay una propuesta, como que tampoco se sabe mucho qué es lo que van a hacer. Claro, lo que ocurre es que un discurso se agota cuando no está suficientemente sustentado y enraizado en un conocimiento más o menos profundo de la realidad que debe atender. Y como yo decía con el ejemplo de la violencia, lamentablemente son muy escasos los estudios sobre la violencia del narcotráfico y es muy poco lo que se ha logrado avanzar en cuanto a discernimiento de la problemática real. En esta ausencia de conocimiento, es evidente que las propuestas van a ser estas propuestas que impacten a la población buscando votos. Por ejemplo, la propuesta de hacer frente al tema de la violencia un gobierno al estilo de Bukele en El Salvador, incluso un candidato que ha anunciado, o por lo menos las famosas redes sociales han anunciado, que tendría como asesor al mismo asesor de Bukele, etcétera, lo que muestra simplemente la ansiedad de ganar votos en torno al tema, pero no necesariamente muestra la posibilidad de enfrentar
el problema en su magnitud y en su realidad. Y esto me parece que no es solo respecto al tema de la violencia. Aparentemente, por lo que nosotros estamos escuchando de la mayoría de candidaturas, esto es una realidad en cuanto a una serie de problemáticas que marcan el acontecer nacional. Hay una carencia de propuestas concretas, pero esto tiene que ver también con el hecho de que la sociedad ecuatoriana como tal es una sociedad que no alcanza a debatir los problemas. Parece que nosotros estamos esperando simplemente como sociedad que sean los candidatos los que lleguen con propuestas, y como que la sociedad no tiene nada que ver, sentarse cruzada de brazos esperando a ver que llegue la propuesta. Pero el problema es de la sociedad, porque los problemas están dentro de la sociedad, están en el convivir cotidiano de la sociedad. Y con una sociedad que asume una posición pasiva, es difícil que los problemas profundos puedan encontrar vías de solución. Ahora, Mario, ¿cuál es el análisis? Si bien siempre hablamos de que las encuestas hay que tomarlas con pinzas, pero los números están echados, al menos hasta el momento. La candidata del correísmo sería la única segura al momento de llegar a un balotaje en caso de haberlo, porque también es una real posibilidad de que haya una sola vuelta en este proceso electoral del 20 de agosto, mientras que el segundo lugar estarían disputándose Fernando Villavicencio, Otto Sonnenhösner y Yacu Pérez Guartambén, no necesariamente en ese orden por porcentajes, pero estarían los tres nombres de acuerdo a las diferentes encuestas y los números que han circulado en estos últimos días. ¿Cuáles son las lecturas, Mario, respecto de si habrá o no habrá una segunda vuelta y cuáles son estas posibilidades en la coyuntura económica, política, social del Ecuador? Bueno, yo no quisiera aventurarme a adivinar si va a haber o no una segunda vuelta, porque todavía falta, a pesar de ser pocos los días que faltan, todavía queda un porcentaje de ciudadanos que no han decidido o no han contestado a las encuestas, no necesariamente es lo mismo, y nosotros tenemos una historia de aciertos limitados por parte de las encuestas en elecciones anteriores. Las últimas semanas de una campaña son también muy dinámicas. Esto es una constante en cada elección. Efectivamente, porque la gente que todavía no ha decidido, así como va llegando el día mismo de la elección, empieza a buscar las opciones electorales que le calcen mejor a su manera de pensar en ese momento, porque las candidaturas empiezan a hacer mayores esfuerzos para afirmar o remontar los datos que le muestren las encuestas. Aparte, las encuestas muestran datos distintos, ¿no? O sea, no hay una constante en cuanto a eso, excepto como se decía hace un rato, por el hecho de que la candidata del correísmo aparece en todas las encuestas en primer lugar. Ahora, con estas salvedades, yo diría que sí es probable, ¿no es cierto?, que la candidata del correísmo quede primera en esta elección del 20 de agosto y que el segundo lugar parece ser que se estaría disputando entre Sonnenhösner, Pérez y Villavicencio. Pero más que, como decía, tratar de adivinar cómo van a quedar, yo más bien quisiera referirme a cómo se ven las tendencias de los diversos grupos de la sociedad frente a estas candidaturas. A mí me parece que es evidente que el correísmo trata de afirmarse buscando que no exista una segunda vuelta electoral, ¿no? Recordemos que el correísmo ha tenido que enfrentarse a la segunda vuelta electoral en las dos elecciones anteriores. En la primera, cuyo candidato fue Lenín Moreno, que llegó primero, le faltaron unas pocas décimas para ser elegido en primera vuelta, y ganó en la segunda vuelta, pero con un margen muy estrecho.
la historia posterior de que Moreno se cambió de bando y se alió con la derecha y con los gremios empresariales, pues es una historia distinta. Y luego en la elección de 2021, Arauz queda primero con más del 30%, el 35% de votos prácticamente, mientras que los candidatos que llegaban al segundo lugar orillaban apenas el 20%, es decir, con una ventaja de 15 puntos. Sin embargo, esto no fue suficiente y el correísmo perdió la elección. Por lo tanto, con estas dos experiencias anteriores, la propaganda del correísmo, tanto la propaganda abierta, visible, como esta propaganda que soterradamente se mueve en las llamadas redes sociales, busca que no exista segunda vuelta, ¿no? Es decir, tratando de que los votos que se mueven más o menos en un panorama ideológico de centro izquierda o contrario al neoliberalismo, terminen favoreciendo la candidatura de Luisa González, a la que se presenta como la única viable y la única segura. Eso por el lado del correísmo. Por el lado de las corrientes de derecha, yo creo que es evidente que habiendo fracasado el shock inicial que se pudo haber generado con la candidatura de Topic y su propuesta centrada exclusivamente en una respuesta violenta a la violencia, se ha decantado en torno a las otras dos candidaturas que ya se mencionaban, que son Villavicencio y Sonnenholzner. Aparentemente, si uno lee entre líneas la realidad actual, parece ser que la mayor parte de la derecha le apostaría a Sonnenholzner, que parece ser, digamos, una figura un poco más potable, ¿no? Un poco más potable, digamos, para el conjunto de la ciudadanía, que la candidatura de Villavicencio, que despierta muchas reticencias por su propia manera de presentarse. Y por otro lado, nosotros tenemos una corriente, llamémosle de izquierda, que no terminó de apostarle a la candidatura de Pérez, básicamente por la reticencia de la dirigencia de la CONAIE. De esta manera, aparentemente, la candidatura de Pérez presenta una debilidad que habrá que ver si la logra superar en estos días que faltan, porque eso implicaría que tendría que llegar a la población más allá de la opinión de los dirigentes de una de las organizaciones sociales más importantes. Otras organizaciones sociales, en cambio, sí han respaldado la candidatura de Yacu Pérez y, digamos, yo diría que hay una cierta incertidumbre en lo que va a ser el resultado final de esta candidatura hacia el 20 de agosto. Mario, te interrumpo aquí porque sería importante un análisis de qué rol juega en la candidatura de Yacu Pérez el movimiento indígena. En el proceso anterior estuvo respaldado y acompañado por Pachacuti, que es el brazo político, pero además del movimiento indígena, ahora al parecer no tiene ese apoyo. Se ha advertido que cierto sector del movimiento indígena estaría con la Revolución Ciudadana, otro muy probablemente apoyaría a Pérez, pero no ha habido, digamos, un pronunciamiento oficial de apoyo a la candidatura de Yacu. Claro, lo que ocurre es que la principal organización indígena, que es la CONAIE, con su dirigencia actual, es contraria a la candidatura de Pérez. Ahora, el hecho de que la dirigencia nacional de una organización no respalde una candidatura no significa necesariamente que las bases de esas organizaciones no la terminen respaldando, porque son dos cosas diferentes. Siempre lo han sido, ¿no? Y me parece que en estas circunstancias lo vamos a volver a ver.
En las circunstancias en que la CONAIE, como organización, no ha dado una directriz pública, otra cosa son, digamos, ciertos movimientos que pueden hacerse tras bastidores y que no llegan a conocimiento del común de la ciudadanía, pero una definición pública todavía no hemos tenido de parte de la dirigencia de la CONAIE, y a lo mejor no la hay hasta el fin de la campaña. Sociólogo Gundar, me gustaría que complemente usted esa visión, me gustaría que complemente esa visión que trata de hacerlo desde el punto de vista de la gente. ¿Qué ha pasado con Leonidas Issa? ¿Qué está pensando la gente sobre este dirigente? Bueno, Leonidas Issa es el presidente de la CONAIE. Tuvo aspiraciones presidenciales para la elección anterior de 2021, justamente la dirimió con Yacu Pérez, y Pachacutic terminó decidiéndose por Yacu Pérez, lo que trajo la ruptura entre ambos precandidatos, que es una ruptura que se sigue manteniendo hasta la actualidad y que probablemente explica en buena parte la posición de la CONAIE frente a la candidatura de Yacu Pérez en esta elección de 2023. Issa también mostró un cierto interés para la candidatura en las elecciones actuales. Recordemos que apareció como precandidato también de Pachacutic en la previa de estas elecciones, pero se bajó al final, a los pocos días antes de que Pachacutic tuviera que tomar la decisión. De esto puede haber muchas lecturas. Hay algunos que sostienen que apunta más bien a la elección de 2025, hay otros que señalan que apunta más bien a mantenerse y a reelegirse dentro de la CONAIE antes que entrar a la... Hay quienes también señalan que miró las encuestas. Bueno, lo que pasa es que cualquiera que mire las encuestas puede sacar cualquier conclusión en el Ecuador, ¿no? Yo creo que no es... mirar las encuestas no es una buena medida para tomar ninguna decisión, ¿no? O sea, nos da una idea nada más, una idea general, ¿no? Pero no puede servir como para tomar una decisión en firme. Pero le ve a usted con una posición de liderazgo fundamentalmente dentro del movimiento indígena a Leonidas Issa lo suficientemente fuerte como para recuperar ese terreno que entre la elección anterior y ahora ha perdido el movimiento indígena. Bueno, yo creo que hay que hacer varios señalamientos a esto. Lo primero es que por las disputas internas que hay en la CONAIE y entre la dirigencia de la CONAIE respecto a la dirigencia que todavía se mantiene en Pachacutic, Pachacutic no presentó ni candidato presidencial ni candidatos a la Asamblea Nacional, ¿no? Esto lo que hace es debilitar la presencia en la política nacional del movimiento indígena, de la CONAIE y de Pachacutic al mismo tiempo. No necesariamente la presencia local, y acá sí hay que hacer una salvedad, porque Pachacutic ha sido siempre un movimiento que se ha sustentado mucho en sus organizaciones locales. A diferencia de otros partidos, de otros movimientos que se construyen desde arriba hacia abajo, ¿no? Desde el financista o el candidato presidencial, por todo el camino de redes clientelares hasta los barrios y las comunidades, Pachacutic siempre ha tenido su fuerza abajo, ¿no? En las comunidades, en los cantones y en las provincias. Entonces, yo creo que ahí habrá que ver. A mí me parece que por las condiciones en que se presenta, va a ser una prueba de fuego para Pachacutic, a ver si es que sus bases, digamos, locales, responden con ese sentido orgánico tan fuerte que han tenido durante todos estos años. Ese es un primer elemento. O sea, no se puede analizar la fortaleza de Pachacutic exclusivamente por su presencia o ausencia del ámbito de la elección del nivel nacional. Recién después de las elecciones vamos a poder calibrar cuál es la presencia de Pachacutic y del movimiento indígena. Correcto. El segundo elemento, y si me perdona para terminar la idea, el segundo elemento
que debemos tomar en cuenta es que la votación de Pachacutic, sobre todo en la elección de 2021, fue, y también en las elecciones seccionales últimas, habría que decir, fue una votación que no se sustentó exclusivamente en el voto indígena y en el voto rural inmediato al mundo indígena, sino que tuvo una muy fuerte presencia en ciudades, sobre todo de la sierra, incluso ciudades grandes como Quito, y en los barrios populares de esas ciudades. Yo creo que la incógnita que existe para la elección del 20 de agosto respecto a Pachacutic es si ha logrado mantener esa ligazón, esa sintonía espiritual con aquellos votantes que pertenecen no al mundo indígena, sino al mundo urbano popular. Pero nuevamente, eso es algo que no lo podremos saber sino hasta el 20 de agosto. Por lo tanto, yo creo que lo que podemos hacer son las preguntas, pero no todavía plantear las respuestas respecto tanto a Pachacutic como a la candidatura de Yacu Pérez. Por eso yo decía que hay un marco de incertidumbre desde el punto de vista del análisis. Desde el punto de vista de los votantes ya es otra cosa. Un aspecto final que le agradecería su análisis, sociólogo Hunda, es el clima que se está desarrollando en la relación entre la prensa y los candidatos, más allá también de las amenazas que ha recibido de los mismos sectores que caotizan el país, el narcotráfico, las bandas, varios periodistas. 23 agresiones contra la prensa se han dado. Candidatos y medios de comunicación han registrado esa cifra, 23, y hay 3 comunicadores que han dejado Ecuador por supuesta amenaza a su integridad: Carol Noroña del medio digital GK y recientemente Anderson Boscan y Mónica Velázquez de la Posta. Por otra parte, hay un clima que se siente ciertas relaciones agrias, cierta beligerancia de varios candidatos con periodistas. En este tema, en este año, Fundamedios ha registrado 151 ataques en este año. Más allá de esta campaña electoral con una proyección hacia un próximo gobierno, le preguntamos, ¿es el prolegómeno de una relación más tensa nuevamente en Ecuador entre el poder político y el periodismo? Sí, este es un problema que va a haber que pensarlo y meditarlo bien desde todas las partes de la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque esto viene de algún tiempo atrás. Las relaciones tensas, o más tensas, si se quiere, entre el periodismo y los gobiernos se vivieron durante el gobierno de Correa. Y esto tuvo como trasfondo el hecho de que una buena parte de la prensa que solemos llamar la prensa tradicional, que tenía mucho peso en aquella época todavía, antes de que explote este mundo de la prensa digital, ¿no? que ahora me parece que es el que está dominando más que el de la prensa tradicional anterior. Buena parte de esta prensa tradicional militó de manera visible en la oposición al gobierno de Correa, y más que en la oposición al gobierno de Correa, que es lo único que veía el entonces presidente, o sea, militó activamente en la defensa del proyecto neoliberal. Era una prensa que se convirtió en el principal adalid del proyecto neoliberal. En lo posterior, nosotros hemos visto otros 2 elementos que me parece que deben ser analizados. El primero, la presencia de un periodismo que busca ser protagonista del show antes que mediador de la información y del conocimiento. Y entonces varios periodistas ganaron fama básicamente por esa posición de convertirse en el centro del show y además en un centro, si se quiere, violento del show, ¿no? Es decir, no solamente ganar protagonismo, sino ganar protagonismo desde una posición beligerante. Esto también trajo reticencias entre ciertos sectores
no únicamente políticos, sino también de la ciudadanía, porque algunos sectores de la ciudadanía veían bien este espectáculo y otros, en cambio, lo veían muy mal. Y un nuevo elemento que ha venido, desgraciadamente, junto con este tema del narcotráfico, es la violencia vinculada al narcotráfico, que puede tener ribetes también de presencia del narcotráfico en la política, contra el periodismo. Y este es un tema al que se le debería prestar más atención, porque nosotros miramos exclusivamente lo que pasa en el Ecuador, entonces vemos los ataques verbales, vamos a decir, de candidatos a periodistas. Esto no necesariamente tiene que ver con el narcotráfico, evidentemente, sino más bien con el hecho mediático de que muchos candidatos en el mundo y en América Latina han logrado protagonismo, votos y respaldo enfrentándose a la prensa, al presentar a la prensa como el verdadero poder detrás del poder. Pensemos en Trump, pensemos en Bolsonaro, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, hay un ambiente político, ¿no?, de este populismo de derecha que ha tomado como blanco a la prensa como un mecanismo para obtener réditos no solamente electorales, sino réditos de respaldo político más duradero en el tiempo. Y por último, la presencia esta del narcotráfico, que, como decía, hay que tomarla con más seriedad. Miremos el ejemplo de México, ¿no? O sea, en México son decenas de periodistas los que han sido asesinados por estas redes del narcotráfico. Entonces yo creo que es un asunto bastante complejo, ¿no?, que tiene que ser analizado desde las diversas aristas y en donde los distintos sectores, tanto involucrados como no involucrados, deberían prestar más atención, y la ciudadanía también, porque yo insisto, frente a este tema como frente a otros, la ciudadanía aparece ausente por decisión propia, ¿no? Incluso frente a estas elecciones del 20 de agosto, hay muchas personas, ¿no?, que ni siquiera saben de manera certera que a la elección presidencial y de la asamblea le acompaña la consulta popular sobre el Yasuní, y en el caso de Quito, la consulta popular sobre el Chocó. Entonces tenemos una situación bastante compleja en términos políticos, y yo quisiera terminar esta reflexión diciendo que si la ciudadanía no retoma una actitud activa frente a conocer lo que pasa en la realidad y discutir lo que pasa en la realidad, la verdad es que vamos a ir de mal en peor. Bien, le agradecemos mucho por su valioso análisis. Muchísimas gracias por la invitación. Y un saludo a toda la audiencia. Declaraciones del sociólogo Mario Hunda. Él es catedrático e investigador en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central del Ecuador. Son las 8:46. Nos apasionan los saldos tanto como a ti. Por eso te contamos que arranca la Feria de Saldos Graiman. Del 25 de julio al 5 de agosto encuentras cerámicas desde 5,25, porcelanatos desde 7,25 y más productos con precios increíbles y calidad garantizada. Sabemos que has esperado por esto y nosotros también. La Feria de Saldos Graiman te espera en outlets y Graiman Stores. Más info en graiman.com. Sabemos que cada paso hacia tus sueños es un desafío, pero también una oportunidad para crecer y descubrir tu verdadero potencial. En UTPL, inspiramos a los estudiantes a romper barreras y alcanzar sus sueños. Por eso te presentamos Becas Ser Más.